Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Así sí, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este su espacio Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Señores, y es saber que la Pascua no es solo un recuerdo, no, es una experiencia viva donde el Señor nos invita a resucitar con Él. Además, en el camino también nos enseña que el bautismo no es un rito, es el inicio a una nueva vida bajo la gracia del Señor. Y para ampliar más este tema de fe, pues tenemos el privilegio de contar aquí con el invitado número 1 de nuestra iglesia, el padre Ronald de la Cruz. ¡Ey, vio! Padre, hola. Hola, mi queridísima Jackie. Bien. Un honor y un privilegio estar compartiendo contigo y con todos aquellos que se unen a este espacio a través de los medios de comunicación. Contento y agradecido. Amén. Gracias por, además de su tiempo, yo sé que es bien complicadito sacar este espacio para estar con nosotros y ampliar conocimiento, como dije al principio. Vamos a ponernos en la mano de quien todo lo puede y claro que con la oración de usted. Muy bien, muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. pedimos la asistencia del Espíritu Santo para que nos dirija y nos acompañe en este espacio. Que todo brote de Él como única fuente de vida y tienda a Él como única fuente de salvación. Que nuestras palabras, pensamientos y acciones siempre estén dirigidas por la gracia que nos sostiene y por un Dios que nunca abandona, sino un Dios que nos acoge como hijos y que nos da su gracia para que seamos capaces de amarle a Él por encima de todas las cosas. También pedimos la intercesión de nuestra Madre, Nuestra Señora de la Alta Gracia. Ella como Madre, testigo de la resurrección, interceda por nosotros en todo momento para que podamos vivir a plenitud la fe recibida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y En amén, el nombre del Padre. Padre, del Ay, Hijo y del qué Espíritu Santo. hermoso. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Es la emoción, Padre. Empezando, o sea, todo el mundo sabe, los católicos sabemos lo que es el bautismo, pero este programa llega a muchos hogares que quizás no tienen el conocimiento y sería bueno empezar por eso. ¿Qué es el bautismo? Además, que es el año declarado en la iglesia, el tema, ¿verdad? El bautismo y qué tan importante es en la vida cristiana. Bueno, lo primero es presentarme de dónde vengo, ¿verdad? Porque a Padre, muchas... yo te viejo aquí, dígame. Yo prometí que venía y vine. Claro, pero O que sí volvía, tiene mejor razón dicho. que ya usted no pertenece a la Sí, sí. parroquia San Antonio de Padua, sino al Sagrado Corazón de In- María. Inmaculado Corazón de María, allá en el ensanche Quisqueya. Y también estoy trabajando en lo que es recientemente la pastoral de adolescentes de la Arquidiócesis de Santo Domingo, que es una nueva iniciativa de Monseñor Tomás, que ha querido que la pastoral de adolescentes se desprenda propiamente de la pastoral juvenil. Entonces yo estoy al frente ahí. Así que les pido a todos, les pido a todos ustedes, bueno, que primero colaborar con esta obra tan hermosa y segundo siempre tenerme presente en sus oraciones. Aprovecho al inicio, para saludar a mi gente de la Parroquia Inmaculado Corazón de María, que sé que le dan seguimiento a este espacio. Y yo, que vengo con el cliché viejo, yo todavía creo que usted está en San Antonio de Padua. Pero así es, gracias a todos ustedes. Y sí, por favor, síganos, que este programa no solamente es el que lo ejecuta, sino ustedes también, como canal de bendición para otros, pueden suscribirse y compartirlo en Jackie MC o Jackie MC. Ahora sí, ¿verdad, Padre? Ahora sí, ya podemos iniciar con lo que es la temática que hemos o que usted ha propuesto para este día, que es la del bautismo. Así es. Es interesantísima, sobre todo porque, como ya usted mencionó, es la centralidad del tema que se tiene para este año 2026, el Así bautismo, es. ¿no? Yo quisiera resaltar esta carta pastoral, que es una catequesis Así es. bien sintetizada sobre lo que es la esencialidad propiamente del bautismo. Se titula así, Renovación y Compromiso Bautismal. Vamos a ponerlo para que lo vean todos. Bueno, muy Voy a bien. enfocar un close-up. Ujú. Ahora Desde, sí. desde una perspectiva sinodal. Es interesante porque el bautismo, pues, nos sumerge a nosotros en un compromiso. La pregunta como punto de partida que se tuvo es, ¿qué es el bautismo? Pues el bautismo lo podemos nosotros definir ya aquí como el sacramento que nos da a nosotros dos gracias fundamentales. La primera gracia es la gracia de la filiación, es decir, que nos hacemos hijos de Dios. Y si nos hacemos hijos de Dios,
Por tanto, como dice el apóstol, somos coherederos del reino que Él nos tiene preparado. Esa es la gracia más grande que nosotros como seres humanos podemos recibir de parte de Dios. Y la otra gracia que nosotros recibimos es la gracia de la redención. Es decir, que nos limpia del pecado, de la incidencia del pecado. De modo que podemos nosotros decir que estas son las dos dimensiones fundamentales que nosotros recibimos de parte del bautismo. Ahora bien, esa gracia, esa incorporación al misterio de Cristo que nos ofrece el bautismo, pues también conlleva un compromiso. Por eso aquí habla, la carta habla de Así es. renovación y compromiso bautismal. Porque cuando yo recibo la gracia de la filiación, yo me adhiero a la misión de Cristo. ¿Y quién es la que continúa la misión de Cristo? La iglesia. La iglesia. Y por tanto nos adherimos también a una comunidad que nos acoge con el bautismo. Y estamos llamados también a vivir conforme a Cristo. De modo que nosotros también con nuestra manera de ser, con nuestra manera de actuar, estamos llamados a proyectar el rostro de Cristo en la relación con los demás. Ah, tengo una pregunta fuera del guión. Muy bien, Vale. muy bien. Y se me ocurre ahora, ¿cuál es la diferencia de una persona que es bautizada dentro de la Iglesia Católica y otra persona que esté bautizada, que también se bautiza, pero bajo otra doctrina? Bueno, nosotros en referencia al bautismo, lo primero que el bautismo imprime lo que es el carácter indeleble, es decir, que se recibe una sola vez. Ahora la iglesia tiene su criterio. Hablando en torno a lo que es la sacramentalidad, Ujú. se dice que todo sacramento tiene lo que es la materia y la forma. Dígase que la materia del sacramento es lo que se ve. ¿Qué se ve? El agua. ¿Y cuál es entonces la forma? La forma, entonces es la fórmula trinitaria, lo que se dice, las palabras, para que Ok. se desarrolle la eficacia del sacramento. Siempre y cuando se haya ejecutado el sacramento, mejor dicho, desarrollado el sacramento del bautismo en torno a esta realidad que cumpla con los requisitos, materia y forma, pues ya se recibe el sacramento propiamente, el sacramento del bautismo, con ese carácter indeleble. Supóngase entonces que lo recibe una persona fuera de la iglesia. ¿Cómo manejarlo entonces? Sería complementarlo Con nuestra iglesia. con Con esas palabras. con lo que propone propiamente el rito del bautismo Ok. en lo referente a lo que le falte o lo que ya previamente tenga. ¿Qué le falta? Bueno, se completa la unción y cada uno de los pasos que tiene propiamente el ritual para que se lleve a cabo el sacramento del bautismo. Es importantísimo. Por eso la iglesia es indeleble, se recibe una sola vez y la iglesia lo garantiza. Inclusive es tan importante que una persona, inclusive no bautizada, puede bautizar en peligro de muerte. ¿Tú sabías eso? Una persona no bautizada puede bautizar. Se puede bautizar. Sí, se puede Ahora bautizar, sí. pero puede bautizar en A peligro de otros en muerte. peligro de En muerte. Por peligro de ejemplo, muerte. yo estoy bautizada Ujú. y si hay una persona, un familiar que se está muriendo y no ha sido bautizado, yo lo puedo bautizar. Si tiene la intención de hacerlo, sí. Pero tienes que cumplir con los criterios. Por eso dice, todo sacramento cumple con esos dos elementos, materia y forma. Y ¿Cuál es la forma. materia? Ah, Agua, que es lo que se ve, sí. y la forma, las palabras, que sería en este caso la fórmula trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué se hace entonces después? Bueno, que si la persona se muere, pues se confía plenamente a la misericordia de Dios, porque ya ha recibido la gracia propiamente del bautismo, porque así lo prevé la iglesia. Y si se salva, entonces tendría que ir a la iglesia a completar los pasos que faltan del sacramento propiamente, en lo que compete propiamente al rito del bautismo. ¿Y cuál es la diferencia, padre? Una persona que se está muriendo y no ha sido bautizada, ¿le pueden dar la unción de los enfermos aunque no haya sido bautizada? Muy bien, una pregunta sumamente interesante y es, si una persona está grave sería, Exacto. y yo, por ejemplo, dicen, padre, está grave Jackie, ¿qué le damos? Y no se ha Padre, pongo bautizado. otro ejemplo, por favor. Mentira, mentira. Cualquiera puede ser. Entonces, ¿qué se le da? Bueno, con el sacramento del bautismo ya hemos mencionado que se reciben las dos gracias. ¿Cuál era? Filiación Oración. y redención. Entonces, ¿qué pasa? Esa gracia que te podría proporcionar la unción de los enfermos, te la confiere el bautismo y más, porque te da también la filiación, aparte de la redención, porque la gente cuando te busca para que unja un enfermo es precisamente, por eso solamente el sacerdote puede ungir, Ok. el sacerdote. Por ejemplo, los diáconos no pueden ungir porque no hacen la absolución. Exacto. Entonces, ¿qué se le da? Se bautiza. Se bautiza. Ok. Por supuesto, obedeciendo a la circunstancia como está el enfermo.
pero siempre cumpliendo con la materia y la forma. Dígase, la materia, agua y la y forma en la- el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Ya que me será lo la aprendí. fórmula trinitaria. Entonces, en Ok. ese caso, ¿qué se le da? Por ejemplo, sucede mucho que cuando nace un niño con dificultad, los padres buscan un sacerdote para que lo unja. Ellos entienden, vamos a ungirlo, ¿verdad? Ujú. Entonces, el sacerdote, más que darle simplemente la unción, pues le da el sacramento más importante, que es el sacramento con que se incorpora a Cristo, que es el sacramento del bautismo. Ok. Entonces recibe esta gracia más la incorporación a la comunidad. En caso de que este niño posteriormente se salve, entonces se completa el rito en la iglesia. Ok. Ese es el compromiso. Ya. Se bautiza con el compromiso de que si se salva, se lleve a la iglesia y entonces se complete el rito del bautismo. Padre, Si ok. fallece, se confía a la misericordia de Dios. Amén. Ay, ay, ay. He visto también muchas personas, padre, que hacen una presentación del niño en la iglesia y dura muchísimo entonces para bautizarlo. Ah, no, porque ya yo lo presenté. En ese caso, ¿qué usted recomienda? Siempre y cuando se esté preparado para recibir el bautismo, obviamente la presentación obedece también a una tradición ya, pero la presentación no sustituye el bautismo. Exacto. La gente entiende, vamos a presentarlo para trazar el bautismo, pero el bautismo se le debe dar al niño o al joven lo más pronto posible, porque quien que tenga una gracia tan fundamental y tan grande no se la va a ofrecer a su hijo. Entonces, ¿cuándo se debe bautizar? Es siempre que ya estén preparados las personas que son los garantes, padres y padrinos, y lo más pronto posible. O sea, se presenta, pero en vista a la preparación para el bautismo. Bueno, pero el Señor me está hablando. Nosotros nos debemos a unos compromisos, pero quiero al aire dejar una pregunta y es, muchas personas se cuestionan, de hecho, de otra doctrina, que el Señor fue bautizado de grande. Entonces, ¿por qué se tiene que bautizar en nuestra iglesia de pequeño? Y es una pregunta que la voy a dejar al aire, siendo voz de muchos que aquellos quisieran que esa pregunta fuera contestada. Ustedes no se muevan, que inmediatamente retornamos con ustedes. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 7176-84799. Con tus donaciones o pautas comercial, nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por tu espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Pues unidos, somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, La Voz de María, Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, Radio María Dominicana a través www.radiomaria.org.do y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. ¡Te esperamos! Gracias por estar atento a este espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Aprovecho el momento, además, para saludar a aquellas personas que son fieles de este programa y me lo han hecho saber. Y por qué no mandarle su saludo, claro está. Tenemos aquí, mira, lo tuve que anotar, doña Upia, tan bella, hermosa, doña Upia desde La Vega nos sigue, que antes era encargada del grupo de oración Caminando con Jesús en mi residencial. Sin embargo, ahora vive en La Vega y me ha llamado para decirme que nunca se pierde este espacio. Dios me la bendiga, de verdad, doña Upia. También tenemos a la señora Pilar, que también es fiel a este espacio. A doña Cristina García, desde Villamella. Doña Cristina, gracias por estar sintonizándonos. La señora Filomena también desde La Vega, que es fija. La señora Digna de Engombe y desde Estados Unidos no podía faltar nuestra querida Juana Pérez, que está siempre, me han mandado videitos de ella mirando el programa. Gracias de verdad por acompañarnos de esa forma, y a su hija Idelka Pérez. Dios les bendiga en abundancia. Ahora sí,
vamos a continuar con la pregunta que dejé al aire, que muchas personas se cuestionan que por qué el Señor entonces fue bautizado de grande. Se presentó primero al templo y piensan que es una opción para que el niño elija dónde bautizarse luego. Muy bien. Bueno, interesante esta pregunta porque la gente siempre la hace. Claro. Y de hecho siempre dicen, yo llevo al niño a la iglesia después que él decida, Exacto. después que sea adulto, que él mismo decida si va o no. Pero realmente esto de fondo lo que tiene es un tema de fe. Porque si nuestra fe está bien cimentada en Jesús, evidentemente toda madre de fe buscará transmitirle lo que considera lo más importante a su hijo. Es como si usted dijera, yo no llevo a mi hijo a la escuela y que sea él el que decida Exacto. después de grande si va o no a la escuela. Ahora le voy a poner ese nombre porque a lo mejor no le guste. Voy a esperar que él crezca para saber cómo llamarlo. Para que él decida. Exacto. Entonces, en ese sentido, y viéndolo de manera genérica, la iglesia bautiza a los niños amparado en la responsabilidad que tienen los padres y los padrinos. Porque los padres y los padrinos son los garantes propiamente de esa fe que se ha depositado en ese niño. Por tanto, por eso se le exige a papá y a los padrinos, a los padres y a los padrinos, que evidentemente vivan en coherencia conforme a la fe que se le está transmitiendo al niño. Porque evidentemente yo no puedo garantizar que ese niño crezca como un hombre de Dios, como un hombre de fe, si aquello a lo que él ve y tiene como referencia de fe no lo cumplen. Por tanto, inclusive antes, en la tradición, sobre todo en nuestro pueblo dominicano, el padrino es como un segundo padre. Eso le iba a preguntar, la función, a propósito de mencionar eso, que es muy importante. Sí, es como un segundo padre. Inclusive los padres buscaban los padrinos como una garantía de que si faltaba uno de ellos, fuera como relevado por el padrino. Exacto. Sobre todo en los pueblos eso es muy Sí, marcado. muy común. Entonces, en ese sentido, pero más que ser un garante social, porque eso le compete al Estado, le compete a la familia de manera genérica, más que ser un garante social, ha de ser un garante de fe. Exacto. Y evidentemente eso proporciona también un crecimiento integral, una protección también que le podemos dar quizás un sentido social, ¿no? Porque usted a quien quiere, a quien garantiza la fe, procurará que de alguna manera se inserte positivamente en la sociedad. Entonces, en ese sentido, ¿qué es o cuál es la importancia del padrino? Que el padrino es aquel que garantiza que en el crecimiento de ese niño o de esa niña, pues también tenga un acercamiento hacia Dios. Entonces, ¿por qué no postergar el sacramento del bautismo para que él lo decida posteriormente? Ya, bueno, evidentemente, porque lo grande se recibe, se le transmite de manera inmediata. Yo no voy a postergar una gran gracia para después si la puedo recibir ahora. Además, somos hijos del destino. Si cualquier cosa pasa, ya está cubierto por la gracia del Señor. La función principal o la gracia principal que recibimos del bautismo es la gracia de pasar de criatura a ser un hijo de Dios y un coheredero, como dice el apóstol Pablo, del reino que el Señor tiene para con nosotros. Por tanto, esa gracia fundamental hay que transmitírsela de manera inmediata a los hijos. Hay que transmitirla en la familia. También la importancia de pertenecer a una comunidad que le acoge, una comunidad de fe. Por eso se habla ahorita de un compromiso y es lo que quiere resaltar también esta carta pastoral correspondiente a este año, la renovación y compromiso bautismal. Hay una expresión que quisiera resaltar aquí, Jackie, que dice, la sinodalidad tiene sin duda su origen en el bautismo. Todos, dice el apóstol San Pablo, todos nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Entonces, en ese sentido, cuando somos bautizados, nos incorporamos a una comunidad y estamos llamados a cumplir y a vivir conforme a los lineamientos propios de la comunidad eclesial que nos acoge, conforme a la misión propiamente de Cristo, la iglesia como la continuadora de la misión de Jesucristo. Me pregunto, ¿qué pasa cuando un niño, usted habló ahorita de la misericordia del Señor, lamentablemente fallece y no ha sido bautizado? Va, como le dicen popularmente, al limbo. Sí, ¿Qué pasa ahí? el catecismo de la Iglesia Católica lo que especifica es que todo aquel que haya muerto sin bautizar, sobre todo los inocentes y los niños, pues se confían plenamente a la misericordia. Y cita un pasaje muy interesante cuando dice Jesús, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, fíjate, Jackie, que a lo largo de la historia, la Iglesia
ha reconocido hombres santos, que lo tenemos nosotros como referencia de fe, pero nunca ha sentenciado a nadie a la condena. Porque eso no nos compete o no le compete a la iglesia. Exacto. Por tanto, confiarlo plenamente a la misericordia de Dios, que Dios no nos Amén. abandona. Yo sé que sí. Y una pregunta muy interesante que quiero traer también a colación. ¿Es posible que personas que estén amancebadas y no estén bautizadas puedan estar juntas, valga la redundancia, amancebadas, como decimos popularmente? Que puedan estar juntas. Bueno, juntos sí pueden estar, porque no se lo impide Pero nadie. pueden recibir, perdón, la pregunta es, ¿pueden recibir Ahora el bautismo? ahora sí, porque yo dije, bueno, eso no se lo podemos impedir. Y ahorita me tiran piedra a mí por allá afuera. No, nada, bueno, sí. Es una pregunta interesante. O sea, si personas que están en unión libre pueden recibir el sacramento del bautismo. Exacto. Fíjate que esa es una de las polémicas que de alguna manera nosotros, los párrocos, nos encontramos de manera continua. Personas que están dentro de la iglesia, que conocen a alguien que está casado, que está joven y te dicen, padre, queremos que nos bautice tal persona. Y cuando tú hablas con ellos, están casados. ¿Qué se hace en ese caso? El bautismo es también un signo de conversión. Entonces, la conversión implica que nosotros estemos dispuestos a dejar lo que se reconoce como pecado. Y por tanto, una unión fuera del matrimonio canónico, evidentemente, no, las parejas no están en un estado de gracia. Y por tanto debe haber la disposición de ellos a dejar la realidad de pecado en la que están viviendo. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el primer paso? Que estén dispuestos a casarse, a recibir todos los demás sacramentos. Entonces, en ese sentido, ¿cuándo recibe? Y podrá Jackie preguntarme, pero el bautismo es el primero de todos los sacramentos. Claro. Pero como signo de conversión debe recibirse con la disposición y con la intencionalidad de no volver a incidir en el pecado. Y podrá entonces Jackie nuevamente preguntarme, padre, ¿pero qué pasa? Sí. ¿Qué pasa entonces los que reciben el sacramento del bautismo y vuelven y pecan? Y pecan, Y exacto. pecan, ¿verdad? Bueno, pasa lo siguiente, que se le da en la intención de que no van a pecar. Ahora, conscientemente, la iglesia no le niega el bautismo a nadie, pero sí a veces hay condiciones antes de recibirlo, porque no es que se le niegue el bautismo, lo que sí se le pone la condición de pasar a un estado de gracia, porque la gracia no se vive a medias, la gracia se vive plena, o se vive en gracia o se vive en el pecado, porque la gracia y el pecado son como el agua y el aceite, no se juntan. No se 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 juntan, pero no se ligan. No se ligan. Entonces, a veces la gente entiende que yo vivo por un lado un 50% y por el otro lado vivo un 50%. No, el sacramento del bautismo implica ese sentido de conversión, que era lo que resaltaba Juan también. El bautismo de Juan como un signo de conversión. Conversión. Entonces, en ese sentido, Jackie, ¿qué hacer? Bueno, ponerle fecha al matrimonio, hacer un proceso catequético, formativo. La iglesia, que es esencialmente catequética, pues lo va preparando a la pareja, lo prepara durante todo un itinerario que tiene el RICA, que se llama el Ritual de Iniciación Cristiana para Adultos, lo prepara, lo forma y se pone fecha para que reciba todos los sacramentos. No se le da porque entonces no hay garantía de que continúen con los demás sacramentos. ¿Y qué pasa entonces con esto, Jackie? Que la iglesia no puede poner de rejuego el sacramento del matrimonio, o sea, como si fuese vendiendo la gracia por libra. Por libre. No se puede vender la gracia por fracciones. Como se vendía al principio. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro Ese es tema. otro tema. Pero la gracia no se vende como así, fraccionada, sino se vende la vida en gracia. El bautismo como signo de conversión implica la disposición humana de nosotros no volver a incidir en el pecado. Exacto. Entonces, inclusive históricamente, las personas entendían que era tan grande el peso del sacramento del bautismo que lo dejaban para última hora. O sea, habían personas, O sea, buscamos la todo al historia, revés. la dejaban para el último momento, porque bautizarse era estar dispuesto a integrarse de manera plena a la comunidad. Ok. Y después el que pecaba o de alguna manera negaba o la fe, había un proceso muy fuerte de reinserción. Oye. Entonces ese proceso de reinserción, entonces la gente temiéndolo, a veces lo dejaba como para cuando último. estaba ya muriéndose, recibir el sacramento del bautismo y ya recibir la gracia plena. Wow. Entonces, ¿pero qué quiero decir con esto? Que siempre ha de estar esa disposición Exacto. de no caer. Por eso entonces, no es que la iglesia le niegue el bautismo a nadie, no se le niega a nadie. Y tiene tanta importancia, como hemos dicho, Como otros sacramentos. tiene tanta importancia el sacramento del bautismo
que inclusive una persona no bautizada te puede bautizar en peligro de muerte. Era lo que decíamos ahorita. Exacto. En momento mortis, en un peligro de muerte, inclusive una persona no bautizada, siempre y cuando cumpla con la materia y la forma. La materia, lo que se ve, en El este agua. caso el agua, y la la forma, forma. las palabras que hacen eficaz el sacramento. Padre, Hijo y Espíritu. Yo te bautizo, la fórmula trinitaria, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con la disposición, evidentemente, de vivir conforme a los recibidos. Exacto. Y la disposición también de completar el sacramento en caso de que la persona no fallezca. Entonces, en ese sentido, o sea, no es que tiene que ser solamente no bautizado, sino cualquier persona, inclusive un no bautizado. Entonces, en ese sentido, no es que se le niega el sacramento a nadie. Al contrario, la iglesia lo ve como vía y como camino de salvación, el sacramento del bautismo. Porque con el bautismo el hombre, ¿qué hace? Que se configura plenamente con Cristo. Esa es la gracia fundamental. Así es. Se incorpora a Cristo. La filiación. Entonces, la filiación y ya la otra gracia seríamos de manera La genérica, redención. porque hay muchísimos frutos del bautismo, pero la redención y la filiación. Entonces, cuando el hombre se configura plenamente a Cristo, recibe plenamente la salvación. Por eso también el bautismo implica esa pregustación desde ya de la gloria que nos espera. Una persona que vive plenamente el bautismo es una persona que empieza a vivir el reino desde ahora, porque la representación salvífica es la figura de Jesús. Aparece, por ejemplo, en el Evangelio cuando Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Porque ¿quién es la salvación? El Señor. Jesús. Jesús es la personificación de la salvación. Entonces, esa personificación de la salvación es recibida en el sacramento del bautismo, que implica es que dejar nuestra antigua vida. Aparece en el Evangelio también, devolveré, Señor, le devolveré todo lo que le he tomado a mis hermanos. Esta disposición, esa gracia recibida, se vive mediante el compromiso eclesial en la comunidad. Esa renovación también. Y que por eso también la iglesia nos habla, los momentos especiales, de la renovación bautismal, de la renovación. Así es, están cortando. interesantísimo esta charla, taller. Para mí es un taller. Así es que si ustedes están ahí, tomen notas porque muy importante todo lo que aquí el padre Ronald está explicando. Regresamos de inmediato porque nos debemos a unos compromisos. Volvemos. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 7176-84799. Con tus donaciones o pautas comercial, nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por tu espacio, rescatando valores con Jackie Muñoz. Pues unidos, somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, La Voz de María, Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, Radio María Dominicana a través www.radiomaria.org.do y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. ¡Te esperamos! Gracias por conectar de nuevo con nosotros, aquí en Rescatando Valores, conversando para aquellos que acaban de sintonizar con nuestro querido Padre Ronald de la Cruz, Reverendo Padre Ronald de la Cruz, que está ahora en la parroquia Inmaculado Corazón de María. Inmaculado Corazón de María. Y antes de pausar, estábamos hablando un poquito de esas personas que pueden bautizar, pero tengo como esta preguntita, padre. Entonces, mucha gente quizás, pues yo puedo bautizar, porque puedo hablar de los dos ritos, que es la especie, que es el agua, ¿verdad? Y las palabras que son en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, no podemos nosotros a lo loco ir a bautizar ahora a todo el que quiera, ¿verdad? Porque entonces, ¿cuál es la función del Padre?
Bueno, el catecismo de la Iglesia Católica, todo esto lo recoge el catecismo de la Iglesia Católica bien detalladito Ajá. y especifica que obviamente el ministro propio del sacramento del bautismo o los ministros propios es primero el obispo, el sacerdote y el diácono. Y en caso grave, son circunstancias, esos son, Que se puedan presentar. exacto, son casuísticas que se puedan presentar, pues entonces, en tal caso, dada la importancia del sacramento, la Iglesia lo prevé. Porque supongamos que alguien tenga la intención de bautizarse y a última hora tuvo un accidente o cualquier realidad que pueda pasarle, pues entonces la Iglesia garantizando primero el deseo que tenía este fiel de bautizarse, garantizando también la gracia que se recibe mediante el sacramento del bautismo. Recuerden que todas las normas y todas las leyes, o los lineamientos, mejor dicho, que tiene la Iglesia es en pos de la salvación, en pos de la salvación de los hombres. De modo que la Iglesia, sabiendo la importancia del sacramento, ¿qué busca? Bueno, que nosotros garantizar esa gracia que viene Podamos ser mediante partícipes de esa gracia. de esa gracia, salvaguardando la importancia de la gracia que Exacto. se nos ofrece mediante la sacramentalidad, en este caso el sacramento del bautismo. Entonces solamente el sacerdote, el diácono y ¿qué más? El obispo. Exactamente. Obispo, padre, diácono. Los ministros no. No, el ministro ahí cae lo mismo que sería cualquier persona, inclusive un no bautizado, en dado caso de que sea otra persona que no esté bautizado, pero que sí que tenga también la intención de vivir de vivir propiamente el sacramento. Okay. Entonces, en ese sentido, buscando salvaguardar la gracia y la importancia del sacramento Yeah. y que se reciba de manera plena. Por lo que significa. Hay una cuestión que también se dice, si no se recibe el bautismo, la persona puede salvarse. Bueno, el bautismo, como ya hemos dicho, es un signo de conversión. Entonces, como signo de conversión, es una aceptación de manera libre, porque nosotros no podemos ir a bautizar a una gente que no quiera bautizarse. Si no quiere bautizarse, se acepta. En el Evangelio aparece cuando Jesús le dice a los discípulos, esto se le ha revelado a ustedes, pero a ellos no. No porque no tenían ni siquiera la capacidad de comprender lo que Jesús estaba queriendo decir, sino porque cuando el corazón se cierra, de alguna manera es imposible que pueda abrirse a la acción de la gracia y al reconocimiento de Jesús como el Salvador. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, si yo conscientemente decido rechazar la gracia o rechazar a Jesús, rechazar la gracia recibida mediante el sacramento del bautismo, a la larga yo estoy rechazando la incorporación a quien es la esencia propiamente del bautismo, que es Jesús. O sea, yo estoy rechazando aquel que se me presenta como camino salvífico y evidentemente aquel que se presenta como el que planifica al hombre y en donde el hombre puede de alguna manera esclarecer su misterio, que es Jesús. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, una persona que rechaza la gracia, Dios no puede hacer nada por él. Por eso se dice que el único sacramento que el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra Jesús. el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir esto? Que aquella persona que de manera libre y consciente decide cerrarse a la acción del Espíritu Santo, a la acción salvífica de la gracia, evidentemente Dios no puede hacer nada por él porque es un proyecto salvífico. Dios respeta la libertad del hombre. El hombre decide o no creerle a Dios conscientemente, pues Dios no puede hacer nada. Si él decide que no, pues Dios no puede hacer nada por él. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos entonces nosotros? Bueno, una de las misiones propiamente que tiene la Iglesia es hacer consciente, que será la evangelización, hacer consciente a los demás de la gracia que se recibe mediante el sacramento del bautismo, como signo de conversión, pero también brota de un impacto, ¿no?, que se da mediante un anuncio. Por eso decía el apóstol San Pablo que la fe entra por la escucha de la palabra. Esa escucha o ese primer encuentro genera de alguna manera una emoción. Por eso aquel que se encuentra con Jesús, que se encuentra con el resucitado, pues no posterga, decía el Papa Francisco, no posterga la evangelización, sino que de manera inmediata quiere transmitirla. Exacto. Pero esa transmisión implica también una preparación. Exacto. O sea, Jesús, la vida pública de Jesús, ¿cuántos años conocemos? 33 años. Lo que conocemos de la vida pública de Jesús en comparación con lo que vivió es poco. Exacto. ¿Qué digo con esto? Que durante todo ese tiempo estuvo preparándose. Entonces, a veces nosotros
experimentamos la emoción de conocer el Sin resultado fundamento. sin ningún fundamento, sin ninguna preparación, y queremos salir a evangelizar. Pero tú Claro. no puedes evangelizar cuando todavía ni siquiera conoces lo que está llevando. Entonces, en ese sentido, en la primera emoción es importante. Por eso dice el Papa, no se posterga la evangelización una vez se tiene el encuentro con Jesús, ¿no? Pero al mismo tiempo, el Papa dice, conlleva una preparación. Exacto. Esa preparación conlleva también esa conciencia. Esa emoción se pasa de una fe que sea meramente sentimiento y emoción a una fe de convicción. Y aquí entonces es en donde se ve también la centralidad de la conversión, que se da de manera paulatina. Entonces aquel que se encontró con Jesús manifiesta ese sentido de conversión y también la disposición de dejar la antigua vida incidida por el pecado hacia la vida de la gracia. Por eso decíamos ahorita, ¿por qué, Padre, no se puede dar el bautismo a los que están en unión libre, como dicen por ahí? Sí. Que no se saben qué están, si están o no están. Bueno, precisamente porque el bautismo es un signo de conversión y aquel que lo recibe debe estar en la disposición de dejar al hombre viejo, incidido por el pecado, y aperturarse hacia la nueva gracia recibida, hacia el hombre nuevo en Cristo. Por eso, por el mismo bautismo, nosotros somos sepultados con Cristo. Morimos con Cristo, pero también nos aperturamos a resucitar con Cristo, que representa más bien esta representación, representa, valga la redundancia, Sí. del paso del pecado hacia la vida de gracia, Sí. del paso del hombre viejo hacia el hombre nuevo en Cristo. Entonces, como usted dice, que es una renovación, ¿verdad? De dejar el hombre viejo. Dirán mucho, bueno, a mí me bautizaron cuando yo estaba pequeñito. Entonces, para él no ha habido un cambio, ¿está bien? Porque se bautizó cuando niño y ya de grande ha pecado bastante. Para eso tenemos la confirmación. ¿Verdad que sí, padre? Bueno. Usted me corrige ahí. Sí, ya el sacramento de la confirmación lo podemos trabajar en otro momento, pero ¿qué pasa con esto? Lo que pasa es que es un pecado que obedece no a ti de manera particular, sino que obedece a la humanidad, que es el pecado que nosotros conocemos como el pecado de Adán y Eva, que a la larga es manifestado en la intencionalidad de la sustitución de Dios. Recordamos, por ejemplo, que la propuesta que le hace la serpiente a Eva es La de la manzana. la de la manzana, sí, pero la propuesta es, Dios sabe muy bien que si ustedes comen del árbol, ustedes van a ser igual que Dios. Entonces, la propuesta de trasfondo que de alguna manera toca el corazón de nuestros padres, representado a Adán y Eva, es la intencionalidad de sustituir a Dios, de alguna manera. Entonces, ese pecado que brotó de la desobediencia, Exacto. ¿no? de Dios, que tenía al hombre de manera plena, lo tenía en plenitud y en abundancia, porque Dios creó al hombre en plenitud. Dios lo creó para salvarlo, como dice un principio teológico, porque la salvación no es más que la invitación que Dios hace al hombre para invitarlo a vivir con Él, a compartir con Él. Entonces, en ese sentido, ¿de qué hombre viejo estamos hablando? Del hombre viejo incidido por el pecado que obedece a nuestra propia humanidad. Como hombres, somos pecadores. Entonces, ya la muerte, que de alguna manera se adentró por la desobediencia, no determina la vida sobre el cristiano, sino la gracia recibida. Por tanto, el bautismo, ¿qué hace el bautismo? Bueno, que a nosotros nos pone como en la misma posición de elección, de tú elegir el camino que te lleva mediante la gracia a la vida, o tú elegir el camino que libremente o por desobediencia que te lleva a la muerte, que te lleva a la muerte. Entonces el hombre sí recibió la gracia en Cristo, pero el hombre también cae o recae en la misma posición de elegir si responde conforme a esa gracia. Entonces, Jackie, en ese sentido, ¿qué usted me dijo? Bueno, el niño que se pasó. Exacto, no, en su inocencia todavía. en su inocencia creció y no tiene ningún pecado ni nada. Bueno, sí, pero lo que pasa es que hay un pecado que obedece a nuestra propia humanidad. Y evidentemente también mediante... Por ser hijo de Adán y Eva. Que obedece a nuestra humanidad por el pecado que hace parte de nuestra propia naturaleza y que entonces se borra la incidencia de ese pecado mediante el sacramento del bautismo. Exacto. En Jesús, que sería aquel que institucionaliza el sacramento de alguna manera. Exacto. Entonces, en ese sentido, ¿qué decir? Aquel que creció, evidentemente, mientras más nosotros vivimos conforme y cerca a la gracia de Dios, también se van proyectando nuestras propias vulnerabilidades y pecados. Una persona que vive en la oscuridad, pues no le molesta la luz. Pero el que vive en la luz, evidentemente se le van desvelando cuáles son las cosas que deben cambiar.
O sea, que una persona consciente de compromiso, como nos dice aquí la carta, de compromiso cristiano, es también al mismo tiempo consciente de que tiene pecado, de que tiene cosas que seguir cambiando y que solamente mediante la gracia de Dios pues puede responder a la iniciativa que Dios tiene para con nosotros, en el amor y en la gracia. O sea, nosotros con esa gracia recibida en el bautismo estamos llamados ¿a qué? A vivir plenamente en Él, alejarnos de lo que consideramos pecaminoso. El que creció evidentemente todos tenemos una historia diferente, o lo que se llama la historia personal de salvación, cada quien la tiene diferente. Exacto. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, vivir conforme a esa gracia de manera plena. Ojalá que todo el que se bautice pues no se deje incidir por el pecado, pero todos somos pecadores como Sí, quiera. por naturaleza, como usted dice. Señores, esto está, mira, interesantísimo de verdad. A mí me ha encantado hasta ahora. Vamos arriba y regresamos de inmediato ya para concluir en el último espacio de este contenido. Así es que no se muevan. Ayúdanos a ayudar. Te invitamos a que nos apoyes a través de tu patrocinio o anunciándote con nosotros. Puedes realizar tus aportes y contribuciones a través de nuestra cuenta de ahorros del Banco Popular, número 7176-84799. Con tus donaciones o pautas comercial, nos brindas los medios para continuar nuestra misión de expandir el Evangelio por este tu espacio, Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Pues unidos, somos más. Para más información, comunícate con nosotros a través del número 809-923-7568. Queremos recordarte que nuestro contenido se transmite a través de Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, La Voz de María, Promesa MRC desde Estados Unidos, Inmaculada TV desde Atlanta, Georgia, Radio María Dominicana a través www.radiomaria.org.do y por supuesto, nos encontrarás en nuestro canal de YouTube como Jackie MC, donde podrás disfrutar de esta y cada una de nuestras entregas. ¡Te esperamos! Amigos, y es que estamos ya en la recta final de este contenido que para mí ha sido importante y educador, y sé que para ustedes también. Así es que este programa, luego de pasarse por este medio, pues se sube a la plataforma de YouTube y lo pueden buscar como Jackie MC o Jackie MC. Eso para aquellos que quieran de nuevo rectificar algo de lo que aquí se ha dicho o aquellos que acaban de sintonizar, que no han podido ver el programa completo. Padre, y seguimos hablando, conversando ya, ¿verdad? Para culminar. Dígame una cosa, me voy a meter como al tiempo de... Cuando Jackie dice algo así como que yo me asusto, yo, ¿con qué vendrá ahora? Es que está fuera. Señores, yo traje una guía de preguntas, pero no se ha hecho nada de eso. El Señor ha volteado todo. Una pregunta, Jesús fue bautizado, ¿verdad? Por el nuevo Elías, como se dice, Juan, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia hay entre ese bautizo que hizo Juan al bautismo de hoy con el ritual y todas esas cosas? ¿Cuál es la diferencia? Háblame un poquito de eso. Fíjate, Jackie, en el bautismo que hace Juan a Jesús en el Jordán, ¿verdad? Ajá. Prácticamente recoge varios elementos de los que nosotros tenemos actualmente. Aparecen primero las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, que es aquel que dice, este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Exacto. Pues precisamente una de las gracias que nosotros recibimos en el bautismo, ya hemos dicho, nos hacemos hijos de Dios y por tanto es el día en que Dios también nos reconoce como su Hijo amado. Sí. Entonces, en ese sentido, es un elemento repetitivo en tal caso. Sí. Dice que se posó sobre Jesús Una paloma. una paloma, que era el Espíritu Santo. Exacto. Entonces, en el sacramento del bautismo, uno de los pasos fundamentales que se recibe es también el Santo Crisma, que representa también el Espíritu Santo, también representa la nueva naturaleza. También nosotros recibimos y nos adherimos a las categorías fundamentales de Jesús, sacerdote, profeta y reyes. Que eso implica también un compromiso, el compromiso también de la evangelización, el compromiso también de anunciar la verdad y de denunciar lo incorrecto, como una parte que es esencial de la iglesia. La iglesia es evangelizadora, es profética,
por esencia, porque el mismo Jesús que la instituye es aquel que lleva a cabo estas categorías. Entonces, en ese sentido, si te fijas, aparece entonces el Hijo, ¿no? El Padre y también el Espíritu Santo. Y la sacramentalidad se lleva por la disposición del Padre en el Hijo a través de la acción del Espíritu Santo. Así se lleva a cabo la sacramentalidad dentro de la iglesia. Porque el Espíritu Santo es aquel que vivifica, santifica y posibilita la gracia santificante recibida mediante los sacramentos. O sea que es sumamente interesante cuando nosotros hablamos del bautismo, pues conlleva muchísimos elementos. Hay una expresión aquí interesante en referencia a lo que ya hemos tocado anteriormente, que dice que, hablando del bautismo de los niños, dice aquí esta carta, dice, el bautismo en la niñez nos muestra clarísimamente que no hace falta darle algo a Dios para que Él nos ame. Es interesante, ¿eh? Yo creo que esta frase de manera sintética recoge todo lo que hemos hablado en la referencia de por qué se le da el bautismo a los niños. Primero, garantizándolo, la fe que recibe este niño ha de ser garantizada por los padres y padrinos. Y segundo también, porque es tan grande el amor que Dios nos tiene que desde pequeño nos da esa gracia. Una gracia especial. Esa gracia. O sea que también nosotros aprovechamos la ocasión para invitar a todos aquellos que nos están siguiendo a través de los medios de comunicación, a leer esta carta que se hacen todos los años, pero a veces no la leemos. ¿Dónde la podemos encontrar, padre? Están disponibles en la web digital, sí, aparecen digital. Mira Siempre siempre la postean ¿y tiene digitalmente. La dirección? ¿Dónde la podemos encontrar? No. Esa carta pastoral. Pero evidentemente en la conferencia del Episcopado Dominicano, exacto, la distribuye, porque es quien redacta también este tipo de documentos, pues se puede adquirir, pero también la publican digitalmente. O sea que ya obviamente todos estamos de alguna manera incididos por la tecnología, podemos descargarla. Así solamente que habla ahí del bautismo. La renovación bautismal, el compromiso, ¿no? El compromiso. Y es interesante sobre todo porque lo enfoca desde la sinodalidad, que es este sentido de caminar juntos, también dentro de la diversidad, vivir este sentido de unidad, y que es propiamente la gracia recibida en el bautismo, porque con el bautismo nos incorporamos al cuerpo, nos hacemos un solo cuerpo, una comunidad que camina hacia el encuentro definitivo con un Señor que le ama, que se dona y que le sostiene a través de la gracia, y que ha de vivirse también en este sentido de unidad en torno a los criterios y lineamientos que propiamente nos tiene la Iglesia para que vivamos un proceso de santificación. Entonces, en ese sentido, invitamos a todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación, primero a vivir el compromiso, a renovar nuestro bautismo siempre de manera consciente, a asumir la responsabilidad que conlleva ser un bautizado, ser como Jesús, proyectar el rostro de Jesús, configurarse intrínsecamente y de manera plena con Jesús, un Dios que de alguna manera posibilita la plenitud del hombre, la felicidad, la realización. Fuera de Jesús, evidentemente nosotros no podemos esclarecer nuestro misterio y las preguntas fundamentales que tantas veces nos hacemos, que de alguna manera inciden de manera existencial. Padre, una preguntita. Hay muchas personas que conozco que van a bautizar sus hijos y a veces se encuentra no es el impasse, señor, porque para mí, como usted habla ahorita, es importante también conocer el padrino y se hace un cursillo. Pero ¿qué pasa? A veces lo hacen de 3 días, a veces sí se hace de un día, pero a veces se le dificulta porque da la casualidad de que el padrino está en el extranjero, no puede pasar esos 3 días. Hay personas que lo ven como si fuera una traba. ¡Wow! Pero para bautizar un niño, ¿cuántas cosas? Explícame un poquito de la importancia de hacer ese retiro con los padrinos. Mire, interesante esto, sobre todo para cambiar la connotación social que se tiene del bautismo. A veces las personas entienden el bautismo como algo bonito socialmente, para tirarse la foto y para que el niño tenga un recuerdo ahí, pero no con el carácter de fe que conlleva. Entonces, en ese sentido, ya hemos hablado un poquito, de manera indirecta, de la importancia que tienen los padrinos en el proceso de acompañamiento del niño. Por eso, una de las condiciones que debe ser para ser padrino es que sea un hombre de fe, una persona de fe, porque usted evidentemente no le va a transmitir lo que no ha recibido o lo que no conoce. Exacto. Entonces, en ese sentido, la iglesia tiene un proceso de preparación
evidentemente conforme a la realidad de las parroquias. Hay parroquias que tienen un proceso más extenso, hay otras que tienen un proceso más corto, pero quizá más intenso. Exacto. Entonces, en ese sentido, recibir la formación. Siempre que se le da importancia a algo, se le saca el tiempo. Si no se le da importancia, no se le saca tiempo. Entonces, en ese sentido, recibir la formación, inclusive hay muchos medios ya que se pueden utilizar para recibir la formación previa al día del sacramento. Entonces, en ese sentido, asumir los lineamientos que tenga la parroquia, asumirlo, y si no se puede con alguien que esté lejos porque no puede venir, pues se busca otro. Y una preguntita, quizá de un minuto, padre, que estamos con el corre-corre ya para cerrar. ¿Está el padrino, o sea, puede buscar un padrino que no esté bautizado? Es que en realidad no se puede transmitir aquello que no se ha recibido. O sea, no vale ni la pena ni siquiera decirlo en tal caso o proponerlo. Exacto. Porque es que en realidad algo con lo que tú no te identificas, tú no lo vas a defender. Por eso digo, es pasar de este sentido social. A veces se pone el padrino para que sea un ching más grande que la madrina y se vean bonitas la pareja. Sí, lo buscan así, por cualquier cosa. Sí, pero que la a gente veces, lo busca. precisamente, A veces se busca el padrino el porque compadre y no el tiene compadre, la formación el cristiana. amigo. A veces se busca el padrino también porque tiene para el regalito de reyes de la hijada o el ahijado. Entonces, es pasar de eso ahí. O a veces de otra doctrina, se ha dado Entonces, el caso. pero ¿qué doctrina va a defender él en tal caso? Si nosotros no conocemos, no podemos defender lo que no conocemos. Pero precisamente Entonces, porque hay muchas personas, padre, que no buscan precisamente el conocimiento en la fe, sino el compadre, que somos muy amigos, nos queremos mucho. Yo creo que usted sea el padrino de mi hijo. es que no, exactamente. Por eso la iglesia tiene sus criterios para que sea un hombre de fe, Exacto. un hombre de probada virtud también, que sea una referencia moral. Porque es que, como digo, esto conlleva un compromiso y ese compromiso evidentemente está llamado a proyectarlo con la manera de vivir del padrino y de la madrina. O sea, si no es una persona de fe, si no es un garante de la fe cristiana, católica que recibe, pues evidentemente no será un candidato idóneo. Exacto. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, prepararse para ello. O sea, en ese sentido, ¿qué? Asumir los pasos fundamentales del sacramento del bautismo. Saber qué conlleva, qué disposición. No ponerlo por ponerlo, sino ponerlo en la conciencia de que el padrino ha de ser un garante en valor, pero evidentemente tiene que ser una persona de valor. Claro. Pues yo no puedo garantizar lo que no vivo. Exacto. No puedo transmitir lo que no he recibido y evidentemente no puedo hablar bien de lo que no conozco, en este caso de la fe y de Jesús. Así es, señores. Ya culminamos. Gracias, Padre, por haber sacado de su tiempo para dedicarlo a este espacio y para poder, a través de sus palabras, evangelizar a muchas personas que ven este contenido de valor. A todos ustedes, gracias por la sintonía. Decirles que el bautismo no es un camino, ni es el agua, es más una conversión, es un llamado a una nueva vida en Cristo Jesús para la eternidad. Dios le bendiga y hasta una nueva entrega. Rescatando Valores con Jackie Muñoz.